Gloria a Dios. Los saludamos, hermanos, con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. En este día, en una nueva emisión del programa El Verdadero Sentido. Pertenecemos al Ministerio Evangelístico Pentecostal, Iglesia Jesucristo es el Camino. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están escuchando a través de este medio en distintos lugares. Sabemos que este programa está llegando a distintos lugares porque hemos recibido comentarios, pedidos de oración de distintas partes. Amén. Por eso queremos mandarles saludos a todos los hermanos que pueden sintonizar esta emisión, este programa que ha sido de gran bendición para cada uno de los que ha escuchado este programa. Amén. También queremos compartir con todos los hermanos los números de teléfono, número de WhatsApp. Usted puede estar enviándolo a través de esos números que están apareciendo en pantalla. Usted puede pedir los pedidos de oración, una petición, una oración o un testimonio que usted quiere compartir conjunto a la iglesia, lo pueda hacer a través de ese medio. También queremos decirle a todos los hermanos que puede pedir los pedidos de oración a través del Facebook. Amén. Usted puede entrar en la página de la iglesia, Jesucristo es el Camino, amén. Entre de esa manera y usted puede encontrar un lugar, una casilla donde va a decir pedidos de oración, amén. También queremos comunicarles a todos aquellos hermanos que ya han pedido oración, amén. Han pedido oración por la familia, por sus hijos, por el matrimonio. También han pedido, hermanos, por enfermedades, de distintas enfermedades. A esos hermanos especialmente queremos darle un mensaje, amén. Un mensaje de aliento, amén. Un mensaje que se levante en el poder del Espíritu Santo, amén. La palabra dice que Satanás, el diablo, vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo, el Señor, ha venido a darle vida y vida en abundancia, amén. Queremos decirle a todos esos hermanos que cada petición que usted hace, hermano, no es en vano, amén. Cada petición se lee, amén. Sea una petición por un trabajo, por algo, por una enfermedad, no importa cuál sea la petición, amén. Cada petición, hermano, en forma personal la leemos, amén, y estamos orando, lo estamos poniendo en la iglesia, amén. Así que no es en vano que usted esté pidiendo, amén, que usted esté mandando ese pedido de oración, porque la iglesia, hay un grupo de hermanos y hermanas que se está tomando ese trabajo de orar por cada petición. También queremos comentarle a los hermanos que este programa, El Verdadero Sentido, es un programa que ya hace más de 15 años que está en el aire. Quizás no está a través del Facebook hace 15 años, pero es un ministerio radial que ya el siervo que el Señor ha puesto en este lugar, ya lo ha heredado de otro lugar, amén. Quizás usted hace muy poco está viendo este programa, pero este programa ya hace muchísimo tiempo que está dando el mensaje de salvación y de vida eterna, amén. También, hermanos, queremos decirle que a través de la cámara, usted quizás no lo está viendo, amén. Hay un grupo de muchos hermanos, amén. Este es un ministerio de un gran grupo de hermanos que están en oración, en intercesión. Hay hermanos que trabajan en la escuelita con los niños. Somos un ministerio, es algo serio. Somos una iglesia puesta por Jesucristo, amén. Queremos compartir con eso usted, hermano, amén, que hay un grupo de hermanos que está orando por usted, amén. Y en este día prepare su Biblia, porque Cristo Jesús va a hablar a través de la palabra del Señor. Y a continuación dejamos al siervo que va a ser el encargado del mensaje de salvación y vida eterna, amén. Gracias por la bendición, amén. Y es algo precioso que está escrito en la Biblia, amén. Todo lo que estamos haciendo. Así que todos los hermanos nos alentamos, todos los hermanos que estamos orando, estamos clamando. Hemos recibido todas las peticiones. Ninguna petición que llegó, amén, a nuestra iglesia se ha dejado de orar. Así que usted esté atento, porque Dios ya comenzó a darle sanidad a tu cuerpo, le está dando la liberación, y aquel que estaba enfermo, Dios, amén, va a sanar esa enfermedad. Hoy tenemos algo precioso que Dios colocó
para hablar al mundo. Dios habla al mundo. Eso es algo que usted tiene que recibir, porque la palabra de Dios es poder, como dice nuestro hermano Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Vamos ya directamente al mensaje que vamos a estar compartiendo con nuestro hermano, y se encuentra en el libro de Romanos 8. Amén. Ahí vamos a ver todo lo que Dios quiere hablar a su vida. Sabemos que esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos es algo muy, muy importante para tu vida, para mi vida y la vida de todos aquellos que necesitan de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Viviendo en el Espíritu. Vamos a ver aquí lo que es vivir en Espíritu. Que necesitamos cada uno de nosotros, y vamos a orar antes de ir a la palabra. Hacemos una oración a Dios para que Él hable a tu vida, para que el Espíritu Santo llene este lugar con su presencia, y que Él sea el que lleva ese mensaje, el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora, por este momento precioso, Señor, y clamamos a ti por las necesidades, por las oraciones de nuestros hermanos, por sus peticiones, por cada necesidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti te pedimos, Señor, para que tú reprendas toda enfermedad, todo espíritu de maldición, todo espíritu de maldad se quiebra en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquel que está pasando un momento difícil en su vida, quizás una enfermedad, quizás está solo en la finanza, o tiene tristeza, tiene angustia, en esta hora nuestro Señor Jesucristo quiere tocar tu vida. El Señor dijo que Satanás, el diablo, vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia está en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo Jesús. Todo es la fuente de vida eterna. Es el poder que se manifiesta sobre la iglesia y sobre todo el mundo. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y alabanza, porque Él ya pagó el precio por tu vida en la cruz del Calvario, entregando su vida y derramando su preciosa sangre. Y esta sangre que Él vertió, Él, a través de esta sangre, Él nos redimió, nos compró, nos lavó, nos limpió, transformó y cambió nuestras vidas, y nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en victoria y declaramos en esta hora: mas ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Procura en esta hora escuchar la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y volver a los pies de Jesucristo. Amén, amén y amén. Viviendo en Espíritu, capítulo 8, versículo 1. Nuestro hermano va a estar diciendo, y vamos a ir definiendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios los bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Amén, hermano. Qué tremenda palabra que hemos escuchado. Nosotros tenemos por siempre, Dios nos dio en esta iglesia leer el capítulo entero. El único que no leemos entero es el Salmo 119. Tiene 176, amén, versículos. Amén. Pero tenemos que darle fundamento a lo que estamos viendo. Amén. Y este es algo tremendo, porque aquí Dios habla al mundo directamente del Señor. Y dice esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos, viviendo en el Espíritu. Dice pues, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el Señor nos enseña que debemos aprender a vivir en el Espíritu.
Usted se preguntará, ¿y qué es vivir en la carne y vivir en espíritu? A medida que vamos penetrando la palabra, Dios te va a ir enseñando cómo es lo que Dios nos demanda a través de sus mandamientos, estatutos, decretos y preceptos establecidos por Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Aquellas personas que realmente recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Y que están bajo la presencia divina del Espíritu Santo. Que caminan y obedecen los mandamientos de Dios. Porque es el principio de caminar con Dios. El Señor Jesús nos dejó algo precioso, diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y debemos guardar estos mandamientos de Dios nuestro Señor. Amén. Este es el camino del creyente. Amén. Y la unión con Cristo. Y ahí dice que ninguna condenación hay para aquellos, amén, que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, qué hermosa meditación, cuando la misma palabra nos enseña que la condenación no está para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. No es que nosotros aceptamos solamente a nuestro Señor Jesucristo y podemos vivir una vida de liviandad, una vida que a Dios le desagrada, amén, sino que no hay condenación para aquellos que están viviendo una vida en santidad, una vida que a Dios le gusta, amén. No es solamente, como volvemos a repetir, aceptar a Cristo y volver a la vida pasada, no. La condenación no hay solamente para aquellos que se han esforzado en vivir una vida que a Dios le agrada. Sabemos que todos en alguna parte erramos, nos equivocamos, fallamos, pero una cosa es fallar y equivocarse y otra cosa es vivir una vida de liviandad y de pecado, amén. Amén. Qué importante, hermano, la reflexión de nuestro hermano, de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en espíritu. A medida que vamos penetrando, la palabra nos enseña de acá algo importante. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libertad espiritual. Dice: porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña acá? Que tenemos que vivir en Cristo Jesús. Cristo Jesús debe vivir en cada uno de nosotros. Por eso Pablo, amén, la palabra nos enseña y entendemos por qué Pablo dijo: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque Él venció a la carne y vivía en espíritu. Esa vida de plenitud, una vida de gozo. Cuando estamos en Cristo Jesús, Dios, amén, te guarda de toda enfermedad, de toda iniquidad, de toda mentira de Satanás. Y te guarda a tu familia, guarda a tu esposo, guarda a tus hijos, guarda toda tu familia, tu casa. Porque Cristo Jesús está en primer lugar. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios, amén, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Todo Dios te lo va a dar, pero tenemos que buscar a Cristo y vivir una vida de plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y así le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, amén. Dice que lo que es nacido de la carne es, amén. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, amén. Eso nuestro Maestro nos enseñó también, el nacer de nuevo, amén. Vivir en el Espíritu es consagrarse a Dios, apartarse, como lo dijo el apóstol Pablo, para el Evangelio de Jesucristo, amén. Dejarse a las cosas de la carne, amén. Los deseos de la carne que nos llevan a la muerte, amén. Cada vez que viene algo de la carne a nuestra vida, nos lleva inevitablemente a la muerte, amén, porque la paga del pecado es muerte, amén. Amén. Qué importante, hermano, en el versículo 3, capítulo 8 de Romanos, de esta epístola a los romanos del apóstol Pablo, dice el versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Este versículo es tremendo. Y acá nosotros discernimos a través del Espíritu Santo que Dios está hablando a tu vida. Esto no es necesario que nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna. Él es la esperanza que tú necesitas. Porque Cristo Jesús te da a ti la salida de todo tu problema. Dice la palabra, amén, Jeremías 33:3, que es el teléfono de Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Tú no tienes que clamarle a un hombre o presentarle a un hombre tus problemas. Tú tienes que correr a los pies de Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Él es nuestro intercesor. Y Él es el que va a darte a ti la salida de la sanidad. Si estás oprimido, estás triste. Quizás Satanás, el diablo, quiere destruir tu familia, tu hogar. Pero cuando está Cristo Jesús, retrocede el infierno. Retrocede toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús trae sanidad a tu vida. Trae sanidad a todo lo que el Señor, amén, quiere hacer contigo. Tu familia va a ser prosperada. No hablamos de dinero. La prosperidad es espiritual. Somos hijos del Dios Altísimo, sirvientes de nuestro Dios Santo, poderoso y divino. Acá dice que Jesús venció al pecado en la carne. Está dándonos a nosotros esa bendición de que podemos vencer al pecado en la carne. Si Cristo venció y nosotros estamos en Cristo Jesús y Él nos da la fuerza para vencer, vencemos también en la carne. Amén. Por eso dice que a causa del pecado, dice que Él condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá vemos, pastor, lo que usted compartía, es que nuestro Señor Jesucristo dice que Él condenó al pecado en la carne, amén. Y dice la palabra que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, amén. A veces ponemos excusa, amén, que por nuestra carne, por nuestra debilidad, por nuestra pecaminosa vida o por nuestra humana debilidad, entramos en pecado. Y acá la palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Él venció al pecado en la carne, amén. Y así como compartía el siervo, si nosotros estamos en Cristo Jesús, también tenemos que vencer al pecado en la carne, estando en Cristo Jesús. Sabemos que por nuestra propia cuenta nosotros no lo vamos a poder hacer, amén. Su palabra dice, separado de mí, nada podéis hacer, amén. Amén. Qué importante, hermano. Amén. Dice aquí en Isaías 53, dice, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo. Eso es vivir en el Espíritu, estar en el Espíritu. Amén. Y dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El capítulo 53 de Isaías, versículo 10, dice, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice en el versículo 11 algo tremendo, hermano. Dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo venció en la carne, como estábamos leyendo aquí. Cristo es la proposición de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra vida. Tú tienes que buscar a Cristo en esta hora. Amén. Cristo Jesús es, aleluya, el camino, la verdad y la vida. Y en Él está el poder de todas las cosas, y nos movemos bajo esa presencia divina del Espíritu Santo. Amén.
Amén, gloria a Dios, amén. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo también venció al pecado en la carne. Vemos en el capítulo 4 de Lucas, cuando fue tentado por Satanás, amén. Fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él venció. Él realmente venció al pecado, venció a la muerte, lo venció a Satanás en la cruz del Calvario, amén. Es por eso necesario, hermano, en este tiempo, poder vivir en el Espíritu, amén, para poder vencer también nosotros juntamente en Cristo Jesús, para poder heredar la vida eterna, amén. Amén. Hemos visto aquí lo que es vivir en el Espíritu y lo que es vivir en la carne. Acá la palabra del Señor dice, porque el vivir en la carne es muerte, pero vivir en el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a ver qué es el Espíritu, vivir en el Espíritu, y qué es vivir en la carne. Vamos a ir a Gálatas, hermano. Amén. El libro de Gálatas ahí, para ir dándole la forma de lo que queremos enseñarnos en esta tarde a cada uno. Porque Dios nos enseña. Estamos aprendiendo. Nosotros también estamos aprendiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la palabra. Esa es la palabra. Para aquellos que dicen, están predicando y hablan de la carne y el Espíritu. El fundamento de la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Acá no estamos hablando doctrina de hombres, ni estamos inventando cosas o torciendo la palabra de Dios. Estamos hablando la palabra como está escrita en la Biblia. Aquí esto no escapa nadie. Aquí la condenación viene para todo aquel que está torciendo la palabra de Dios, que quieren engañar a la gente predicándole cosas de mentira o de nada que ver con el Evangelio. Aquí se predica la palabra como está escrita. Es Dios el que habla. Estamos hablando en Romano, y ahí en el primer versículo de Romano 8 de la epístola a los romanos del apóstol Pablo, dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús y que no viven conforme a la carne. Ahora fíjese aquí lo que dice en Gálatas, lo que es vivir en la carne. Dice la palabra del Señor que las obras de la carne es adulterio, fornicación, es lo que se mueve en el mundo, la infidelidad en el matrimonio, la inmundicia del pecado, lo que desarrolla el pecado a través de la fornicación y el adulterio. También habla aquí, dice la palabra del Señor, inmundicia y lascivia. Cuando caemos en el pecado, llega la inmundicia y la lascivia. ¿Y sabe qué es la lascivia? Es algo que está metido en la carne. Por eso aquí estamos descubriendo lo que es vivir en la carne. El que vive en la carne está en esta condición. Todo esto que estamos enumerando aquí está en la persona. Por esto el mundo está en caos, porque vive que en la carne. Y sigue diciendo la palabra del Señor también aquí
este libro de Gálatas, también del apóstol Pablo, y que dice la palabra del Señor: inmundicia y lascivia, idolatría, viven idolatrando imágenes a hombres. ¿Cuánto hay que tienen una imagen quizás de un jugador de fútbol o quizás de algún artista o un cantante y hacen idolatría de esto? Y el Señor dice en la Biblia que es abominación la idolatría en la presencia de nuestro Dios, porque Él es santo, santo, santo. Yo no tengo que tener dioses ajenos. Tengo un solo Dios que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Capítulo 6 de Isaías dice que ahí los serafines, amén, están ahí en este lugar y dan voces unos a otros diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y vemos, amados hermanos, que las obras de la carne, amén, como bien lo compartía el siervo, habla de la adulterio, la fornicación, la inmundicia, amén. Y sabemos que hay hermanos que están llegando al camino del Señor, y uno en el amor de nuestro Señor Jesucristo tiene que ir ministrando estas cosas, amén. Y lo hacemos en el amor de Cristo, pero lo más terrible y lo más preocupante es que hay ministros que están en adulterio, que están en fornicación, amén, que están en inmundicia, en idolatría. Hay pastores que son jugadores de fútbol, que son idólatras de un equipo de fútbol, y eso está acá, es carne, amén. Eso no viene de Dios. El Espíritu Santo nunca le va a decir a un pastor, a un evangelista, que vaya a jugar a la pelota o que se haga fanático de un club de fútbol. El Espíritu Santo le va a decir que renuncie al mundo y que se consagre para Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ese es el error que cometen en las iglesias. El que sabe que meten cosas del anatema. La iglesia está lleno de las cosas del mundo. Luchas de colores en el lugar santísimo, donde está, amén, que el Señor pagó en la cruz del Calvario, amén, para limpiar el lugar santísimo, declararlo, amén, que teníamos acceso al lugar santísimo, porque dice que se rasgó el velo y ahí el Señor abrió el camino para ir al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y en este lugar santísimo están profanando el templo de nuestro Señor Jesucristo, amén, con toda maldad, toda iniquidad, todo lo que viene a nuestra vida lo están profanando. Por eso esta es la palabra donde el Señor nos habla y nos enseña que tenemos que tener, amén, una vida y vivir esa vida en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Para ti, pastor, para ti, evangelista, a ti, apóstol, que estás cambiando la palabra de Dios, que no estás predicando la palabra como está escrita, sino para ganancias deshonestas, de maldad y de iniquidad. Cristo Jesús enviará el juicio sobre estas personas. Ya está escrito que el hacha está puesta a la raíz de estos árboles. Serán cortados, desgajados y echados en el fuego, que es el infierno. Por esto, hermanos, en Cristo Jesús, hoy es el tiempo de buscar a Dios. El Señor te dice: Dios habla al mundo. Por eso estamos en esta condición, porque estamos totalmente perdidos. Amén. Ya no hay salvación, no hay salida. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es la vida.